Habíamos pensado que hacia el final habría interacción entre los egresados y ustedes, pero creo que le puede dar un poco de oxígeno si de pronto, después de cada intervención, se sienten invitados a intervenir, preguntar, comentar. ¿No? Hasta ahora no les hemos suscitado nada. Voy a pasarle el micrófono a Pedro Hernández. Él ha incursionado en otros ámbitos, fundamentalmente en proyectos ecológicos y de reforestación en distintas comunidades de Michoacán. Ha sido también asesor de CONACYT para la implementación de tecnologías avanzadas también en comunidades de Michoacán. ¿Qué se puede esperar del filósofo, ¿no? en el ámbito externo de las aulas, ¿no? Entonces yo pues quise preparar también un breve texto. Me voy a saltar algunas partes porque creo que también ya Luis Fernando tocó pues algunas que había yo considerado aquí pertinentes, pero pues leo un poco también un poco hago una discusión para definir en sentido general qué quiere decir filosofar desde este proceso, y no tanto desde esta condición de ser el bicho raro, sino desde esta parte muy existencial y vital a la cual nos enfrentamos nosotros como profesionistas de la filosofía, porque al final somos profesionistas de la filosofía. Yo creo que nos formaron, nos entrenaron para poder intervenir y transformar un mundo, una realidad, a partir de esta configuración de pensamiento y de discusión que hemos tenido que realizar a lo largo de nuestra formación, pero después aplicar en el mundo de la vida, ¿no? Como diría ahí José, habitar el mundo, ¿no? Entonces yo digo, pues cuando me pidieron que preparara una especie de apología de la filosofía en estos tiempos, considerando que el filósofo de profesión es aquel que por necesidad debe poder justificarlo todo, caí en cuenta de la tarea tan difícil que se tiene por ser filósofo ante una sociedad que valora ante todo la ciencia positiva y la técnica como el modo de ser del hombre, ¿no? Carlos hablaba un poco sobre la esclavitud y la explotación en el sentido laboral y propiamente político también de esta dimensión. Y bueno, yo digo, en este mundo complejo y diverso pareciera que todo aquel conocimiento que no produzca esquemas cerrados, conceptos organizados, procesos, fórmulas, etcétera, no pueden ser comprendidas sino como una especie de hobby o un ejercicio ocioso desmesurado. Pero eso es lo que yo siento, ¿no? Desde mi ejercicio de la profesión. Sin embargo, fue justamente cuando leía la descripción general de este diálogo en la página de Facebook del Bigote de Nietzsche, cuando me enteré de que en gran medida los culpables éramos nosotros mismos, los filósofos, de llamarnos los bichos raros y los que estamos fuera del ámbito que nos concierne tradicionalmente, ¿no? Y ante este tribunal del verdadero conocimiento, nosotros mismos tendríamos que autodefinirnos como esos bichos y pues explicar un poco por qué estos bichos raros tienen injerencia en el mundo real. A mí la verdad, esto de separar al filósofo, de marginarlo y ubicarlo en el abismo del sinsentido, me parece injusto a toda costa. Y de cualquier forma, no faltan, y yo lo reconozco, no faltan las vastas metáforas que pueblan el reino filosófico con la imagen de un filósofo cuasi místico, iniciado en los secretos de la teosofía délfica, por ejemplo, ¿no? O Zaratustra que va a la montaña para reflexionar qué es lo importante de la vida, o el monje, pienso, ¿no? El monje que se dedica al estudio en las comunidades escolásticas, que dice, bueno, hay que separarse del mundo real para tener ese espacio para ir caminando. Entonces nosotros mismos, al menos históricamente hablando, nos hemos considerado, sin querer, muchas veces, un mundo aparte, un mundo del pensar aparte. Pero bueno, para responder a la pregunta de qué es ese bicho raro que llamamos filósofo, encuentro al menos dos maneras de resolver lo que puede ilustrar y hacernos comprender lo que es la difícil tarea y la pregunta que viene a cada momento de qué es la filosofía y más aún para qué sirve. El primer tipo de respuesta que yo encuentro es aquella que señala con Husserl, Heidegger y ahora un cuate que he estado leyendo que me ha servido mucho, Jean-Luc Nancy, que el verdadero filósofo, puesto que también es ser humano pensante, es decir, estructuralmente es humano pensante,
nunca puede separarse de la comunidad que lo rodea. Y esto no por decisión, sino por una necesidad ontológica, dicen ellos. Es su situación sociohistórica, su habitar un mundo y mejor aún su cohabitar el mundo, la historicidad que los hace proyectarse, aunque ellos no sepan, los que los hacen entrever respuestas ligadas a un contexto que los trasciende en la pluralidad. Es decir, la función social del filósofo ya hasta por necesidad pues se responde, ¿no? Nancy también nos habla, por ejemplo, de que el ser individual es en realidad la máxima fantasía moderna para separar ascéticamente al hombre racional del irracional, siendo un criterio de validez del pensamiento poco fructífero para lograr atisbar lo que el filósofo es. Si bien existe un sesgo en la conciencia, una experiencia personal de lo que ocurre en nuestro mundo circundante como individuos, esta experiencia, creo yo, siempre está atravesada por la otredad. Y aquí me detengo un poco, ¿no?, para indicar cómo en este choque entre lo propio y lo otro, lo que se abre para mí es la posible respuesta sobre el para qué de la filosofía. Yo me acuerdo cuando salimos de la carrera en filosofía, que Héctor Garza se aventó ahí el discurso final, tratando de contestar esta misma pregunta, ¿no? ¿Para qué filosofar? Y estaba viendo, de hecho, que mañana va a dar una especie de conferencia sobre el por qué filosofar hoy. Entonces me acordé casualmente y nos decía Héctor, la filosofía no sirve para nada. Imagínense, estaban todos los padres de familia, los amigos, preguntando ellos mismos, pues, ¿para qué servía hacer filosofía, no? Y llega Héctor Garza, el jefe del departamento, y pues miren, ellos estudiaron aquí 4 años, apenas están terminando sus tesis, algunos ya han empezado, pero la filosofía no sirve absolutamente para nada. Y sin embargo, yo digo, en ese ocio creativo del cual hablaba Jaspers en su historia de la filosofía, el filósofo se lanza al mundo para encontrar sentido en los problemas que le atañen. Y entonces pues yo encuentro una paradoja que nos indica que la filosofía solo sirve en la medida en que ésta es ociosa, porque B, necesita de cierta autonomía con respecto a otras ciencias para poder pensar y elucubrar sus reflexiones libremente. Un poco lo que Platón nos mencionaba hace 24 siglos, ¿no? La pretensión de la filosofía es permanecer en cierta medida autónoma a los demás pensares que se originan en el mundo. Y ya la segunda respuesta formal que se me ocurre a mí viene más ligada a mi experiencia personal como profesionista entrenado como filósofo, ¿no? Hace ya algunos años que terminé mi tesis de licenciatura y después mi maestría en filosofía, y desde antes incluso de haber salido de la licenciatura en un proyecto de formación humana a través de la literatura que hicimos en el Ceferezo aquí en Puente Grande, me di cuenta de que la filosofía tenía realmente una injerencia en el mundo real, puesto que su objetivo principal era transformar la realidad de los demás y no solo de los que participan del ejercicio filosófico. Y luego, después de eso, pues también me di cuenta que me podía involucrar en un proyecto bastante interesante que en aquel momento me llamaba la atención, que era un proyecto de reforestación específicamente en comunidades de Michoacán. Yo soy de Michoacán, yo nací en Uruapan, entonces me uní a un equipo de trabajo en una asociación civil en donde teníamos que implementar nuevos modelos de reforestación a partir de la experiencia comunitaria, sobre todo de la sierra michoacana, ¿no?, en comunidades indígenas específicas, y pues tratar de cambiar el modelo del cómo técnicamente se sembraba para que sobrevivieran las plantas de la gente que depende económicamente de la tala de árboles, pero también de cómo se podía obtener un beneficio humano o social de esta experiencia. Entonces yo estuve trabajando ahí aproximadamente 2 años y les puedo decir que al principio yo no sabía en verdad cómo lograr que esta experiencia, digamos, humanizante se lograra en la comunidad. Después, como yo creo en cualquier otra técnica o en cualquier otra experiencia profesional, los resultados a posteriori, los resultados que se ven al final son los que te van indicando si estás haciendo bien las cosas o no. Y créanme que en un 75% de los casos el hecho de, no sé, por ejemplo, decidir que este vivero no puede ir en tal colonia porque allá hay este problema social de tal corte por tal coyuntura, muchas veces este tipo de soluciones se vienen abajo, o sea, no tienes éxito como tú lo pensabas, pero en ese mismo ir puliendo la técnica, pues vas encontrando nuevas respuestas.
Y después, ya un poco pues involucrado en este proyecto, también me metí yo a trabajar como asesor externo, así se llamaba, el primer año en CONACYT, para llevar unos, se llaman routers CNC, que son unas máquinas que te sirven para crear prototipos, sobre todo de metal, de piezas muy específicas, en una universidad de ahí de Michoacán que apenas, yo digo, está en pañales en el sentido de que inició hace 10 años y ya se están metiendo en proyectos de esta calidad, ¿no? y de desarrollo técnico. Entonces, en ese primer momento, yo me acuerdo, mi primera reunión con mi jefe, dijo, pues, yo te contrato a ti para que hagas un análisis primero de qué es lo que necesitan los alumnos y cómo les vamos a hacer para que esta herramienta que les estamos otorgando tenga un impacto en sus vidas en general. Entonces, yo le dije, bueno, ahí yo creo que te podría servir más un psicólogo social o un sociólogo de formación. Pero después me dijo algo que se me hizo muy interesante, que quizás les dé un poco la respuesta de qué hace el bicho raro en otros ámbitos, y es, no, es que a mí me interesa contratar a un filósofo porque a ti te enseñaron a pensar, y no solo te enseñaron a pensar, sino te entrenaron para pensar. Y yo, que soy ingeniero, me decía él, a mí me enseñaron a aplicar, ¿no? Me enseñaron a decir, esta máquina funciona así porque mecánicamente funciona así. Pero yo, si no dependo de un equipo interdisciplinario que me diga cuáles son las implicaciones de tener un proyecto de este estilo en una comunidad específica, pues no podría resolver como a mí me gusta resolver, que es integralmente, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esas dos experiencias y la anterior que les digo en Ceferezo, pues yo dije, bueno, la filosofía pues no es una disciplina que debe entregarnos resultados como lo hacen otras ciencias, eso pues es justo, diría yo. De ser así, los resultados también aparecerían pues más bien a posteriori, como les decía, es decir, una vez que se hayan tomado las decisiones estratégicas necesarias para aplicar las características de la crítica que se nos enseña a hacer en filosofía a otras áreas, veremos cuáles son los resultados y veremos cómo corregimos esos resultados de ser que no eran los resultados esperados. Y yo, para concluir también, digo, no, pues la filosofía es más bien, desde mi punto de vista, un ejercicio constante que, como Kant sugería en sus escritos sobre lógica y metafísica, es un proceder que construye sobre las ruinas del otro, pero que nunca sucede que este proceder se complete por todas partes. Es decir, el filósofo también está por necesidad llevado a la reflexión perpetua de lo que hace, ¿no? Y en esta constante transformación la filosofía va descubriendo nuevas vetas de exploración, nuevos caminos de reflexión, nuevos lugares para la interpretación y nuevos modos de autojustificación. Ese bicho raro que es el filósofo puede y debe vivir dentro y fuera del aula. Más aún debe propiciar que este interminable proceder se dé. Entrever las respuestas que derriben muros y paradigmas distintos, expanda a otros reinos del saber, y esta tarea de permanecer en la cuerda floja, tratando de autoevaluarnos a cada paso que tomamos, esta creo yo es la verdadera responsabilidad del filósofo, pues, ¿no? Entonces sería pues toda mi intervención. Gracias.